Bienvenidos. Se acaba de rechazar en la Comisión del Senado, en la Comisión de Educación del Senado, el llamado, entre comillas, proyecto Sala Cuna Universal. Un proyecto que ha generado mucho rechazo. Rechazo entre los especialistas y rechazo entre los trabajadores. Por eso hemos invitado a Sandra López Palma, dirigente nacional de APROJUNJI y vocera de EVP. De EVP. Y dirigente regional, metropolitana de APROJUNJI. Espacio vinculante por una nueva educación pública. Sandra, cuéntanos, ¿por qué el rechazo? Es decir, sí, ¿cuál es el principal problema o cuáles son los principales problemas que le ven ustedes a este proyecto de ley? Primero, en términos de la calidad de la atención. Bueno, en términos de calidad de atención, este proyecto no procura calidad, pues habla de un aumento de cobertura de sala cuna, pero más bien privado. No hay ningún recurso, o sea, no hay presupuesto asociado para aumento de cobertura en establecimientos públicos, de JUNJI, de Integra y de BTF. Hoy en día estas instituciones atienden a más de 14.000 madres trabajadoras, ¿ya? Y una cantidad no menor de madres trabajadoras informales. Entonces, este proyecto entra a entregar una especie de voucher, ya que tiene un costo que es mucho menor al costo real que tiene una sala cuna de calidad. Estamos hablando de alrededor de 5 UTM, que son cerca de 254.000 pesos, y que sería el monto que se entregaría para poder funcionar un establecimiento de sala cuna. Ahora, ¿Y cuánto calculan ustedes que debiera ser el costo? El promedio hoy en día es de 338.000 pesos. Y eso, hay una diferencia importante, grande. 88, 84.000 pesos. Y eso en salas cunas particulares, porque las salas cunas particulares consideran 338.000 promedio sin la alimentación, que eso es algo muy importante. Nosotros en JUNJI, en Integra y en los jardines infantiles BTF, a los niños y a las niñas se les entrega la alimentación. Y aparte de entregar la alimentación, hay una red de articulación con el Chile Crece Contigo y con todos los organismos institucionales dentro de la comuna. Eso no estaría en este proyecto de sala cuna, en donde lo que entra a funcionar es el acceso de la mujer al mundo laboral. Ese es el fin de este proyecto. Vamos por partes. Lo primero, el proyecto considera una cantidad de plata insuficiente, que es en el fondo un voucher por niño, que es una cantidad de 250 y tantos mil pesos frente a 338.000 pesos, que es el promedio, sin considerar alimentación. Claro. Lo segundo, este incremento para dar cobertura es a través de privados. Sí. Donde obviamente hay lucro, etc. Lo tercero, es que no hay una supervisión sobre la calidad. ¿O hay capacidad de supervisar? En los jardines infantiles públicos sí. Existen unidades de supervisión y de asesoría. Sí, porque además los controla el mismo Estado. Pero ¿qué pasa con...? No es suficiente lo que hay. O sea, son más de 2.000 jardines, salas cuna a nivel nacional y no existe la dotación suficiente en la Superintendencia de Educación Parvularia para poder fiscalizar ni menos supervisar esta cantidad de salas cuna. Hoy en día existe una ley de educación parvularia que apela al reconocimiento oficial. ¿Ya? El reconocimiento oficial fija estándares de coeficiente técnico, de infraestructura, de condiciones laborales, de aspectos pedagógicos, que lamentablemente... Y los protocolos de atención. Protocolos de atención, y viene todo salud, vinculado. Sí.
Y lamentablemente en nuestras instituciones públicas solamente cerca del 40% contamos con este reconocimiento en las públicas. ¿Y en las privadas? Y en las privadas no tienen lo que es el reconocimiento oficial, sino que algo que es mucho más laxo, que se llama autorización de funcionamiento. Y menos del 6%, La situación es catastrófica. cumple con esa certificación de autorización de funcionamiento. La ley es clara, para poder entregar recursos del Estado se debe contar con reconocimiento oficial, no con autorización de funcionamiento. Es decir, por lo tanto, es una ley inoperante. Es una ley inoperante. Si esto se aprobara en el Senado, lo que pasaría es que no existiría la oferta suficiente de calidad para poder entregar la atención en el nivel de sala cuna. Es decir, esto es como lo que hizo el gobierno con los subsidios habitacionales, que dio unos subsidios habitacionales para que la gente comprara en el mercado. Pero no había. Es exactamente lo mismo. No habían casas a esos precios, las casas estaban mucho más altas y tampoco les autorizaban a pedir créditos para comprarlas. Sí. Y lo complicado de esto es que se podría legislar una ley miscelánea en donde se dijera ya no necesitamos el reconocimiento oficial a agosto del 2019, que era primero, ahora es agosto del 2022. Podríamos ir laxando y corriendo la necesidad de tener este reconocimiento oficial o la autorización de funcionamiento, pero hoy la realidad es que no existen establecimientos particulares que puedan entregar un nivel de sala cuna de forma segura, integral, de calidad para nuestros niños y niñas. Esa es la realidad. Ahora, si además el monto es tanto más bajo de lo que ustedes consideran que es como el promedio y sin alimentación. Ahora, la situación es muy compleja porque finalmente la primera infancia es fundamental en términos de la constitución emocional y cognitiva de los niños. Sí. Es decir, si eso falla, todo el resto de la educación para arriba ya parte mal. La educación inicial no se había tocado con la privatización, con el lucro. Con este proyecto se entra a mercantilizar toda la educación pública en nuestro país. Porque no teníamos ninguna iniciativa de ninguno de los otros gobiernos en poder privatizar, en poder que un tercero fuera el que entregara la educación inicial. Y con esto el Estado está entregando la educación de los niños más pequeños a los privados, sin poder cautelar que efectivamente va a haber una fiscalización, una supervisión, un acompañamiento de estas salas cunas particulares a la cual le vamos a entregar recursos de todos y todas las chilenas. Ahora, en los documentos que ustedes han elaborado, plantean dos temas que a mí me parecen tan graves como los que ya hemos visto. Uno es que no es cobertura universal, porque finalmente fija una serie de condiciones. De partida solo habla de madres en general, es decir, que la madre trabaje, que lleve un año de cotizaciones, que no pueda faltar más de 2 veces por 30 días a su trabajo, es decir, si pide licencia, no licencia, un permiso para viajar, estudiar o lo que sea. No lo considera. O simplemente porque pide un permiso para cuidar a un familiar que está enfermo, lo que sea, queda afuera. Pero además, personas que trabajan menos de 15 horas a la semana tampoco. Todas las mujeres que trabajan en el sector informal. A ver, que hace pocos días decía 26-28% de la gente trabaja de manera informal. Eso no tiene contrato. Entonces, nosotros lo que hemos pedido en reiteradas ocasiones, en ya 4 cartas que le hemos entregado al presidente, en reuniones con el exministro Nicolás Monkever, con la ministra en la Comisión del Trabajo, la ministra Isabel Pla, le hemos pedido construir un real proyecto de educación para el nivel de sala cuna, en donde cautelemos, primero que nada, la seguridad del lugar donde se va
a entregar la atención de sala cuna, ¿cierto? El contar con reconocimiento oficial, que es lo mínimo que se le solicita. Y de esa manera poder tener madres, ¿cierto? Madres que estén seguras de dónde va a estar su niño o su niña. Hemos tenido noticia en los últimos años de muertes de niños, ¿cierto? Que han sido gravísimas y que han sido en establecimientos particulares. Muertes, agresiones. Muertes, agresiones. Entonces, no podemos jugar con lo más preciado que tenemos en nuestro país, los niños y niñas más vulnerables. Eso es algo que nosotros debemos cautelar. Y este proyecto no lo cautela, no lo considera, porque no tiene ni una sola palabra de educación, es solamente el nombre. Y el proyecto no se llama Ley de Sala Cuna Universal. Comunicacionalmente se ha dado a conocer como Ley de Sala Cuna Universal, pero no tiene nada de universal, porque segrega, discrimina. Si apelamos realmente a una ley de sala cuna universal, debe ser para todos los niños y niñas de este país. Es decir, el foco no son los niños. No son los niños. El foco debiera ser niños y niñas y no las madres. Y no las madres. Es decir, ya cuando habla de madre, a mí me parece que es aberrante llamar un padre. Sabemos que... ¿Qué es lo que pasa? Que un padre está a cargo de los hijos porque la mujer se murió o porque se separó y se quedó con los niños. Se quedó fuera. En esos casos particulares donde judicialmente tiene la tuición, el papá sí corresponde, sí lo tiene considerado. Pero nosotros a lo que apelamos a la universalidad de los niños y de las niñas. Pero verbalmente ya es excluyente. Sí, ya en planteamiento es el madre, y es madres trabajadoras. Sí. Porque solo madres trabajadoras. Sí. Además, el foco no está en los niños. No están los niños. Y si fuéramos de lleno a este proyecto, cuál es el espíritu que tiene de efectivamente poder aumentar el mercado laboral para la mujer, deberíamos avanzar en cambiar las condicionantes del artículo 203 del Código del Trabajo. Donde, ¿por qué debemos dejar solamente supeditado la responsabilidad de la crianza de nuestros niños y nuestras niñas solamente a las madres? Y se crea una barrera de entrada para el empresariado de la pyme, la pequeña y mediana empresa, que efectivamente no tiene cómo contratar a una mujer, porque si contratan más de 20 mujeres, van a tener que entregar el derecho a sala cuna, ¿cierto? Pero se está discriminando a nosotras, a las mujeres. ¿Por qué no avanzar en esto? Y que sean no las madres solamente, sino que también los padres. Si tengo un padre trabajador que tiene un niño, o sea, también entregar el beneficio. No un beneficio, sino que el derecho adquirido de sala cuna que se debe entregar a nuestros niños y niñas. Apelemos a la responsabilidad social de las empresas. Claro, a eso tenemos que apelar. Ahí debiera además generarse una red. ¿Por qué? Porque claro, cuando una empresa tiene que armar una sala cuna, se mete en un rubro que no es de ella. Claro. Entonces, se le deja a alguien que su expertise es otra, no sé, producir alimento, lo que sea, hacer una sala cuna. También es absurdo, porque una cosa es que responda con la parte económica o material, pero ¿por qué se tiene que adquirir una expertise que además es muy compleja? Si la primera infancia es muy compleja. Es muy compleja, pero también tenemos que... En el sentido de requiere gente que sepa. Y requiere de poner los datos en la mesa. Sí, o sea, además, la tasa de natalidad ha bajado un montón. O sea, en Chile estamos bajo el promedio. Bajo el promedio. Entonces, eso también requiere de hacer un análisis, un estudio de cuántas son las salas cunas que realmente se necesitan. Hoy en día hay un número considerable de cupos en la Junta Nacional de Jardines Infantiles de proyectos que están detenidos. ¿Cierto? Detenidos por ya todos conocen más o menos las complejidades que se han tenido para poder llevar a cabo estos proyectos. Pero son cerca de 26.000 cupos. Apelemos a la reconversión.
Si necesitamos mayores niveles de sala cuna, bueno, veamos qué posibilidades hay de poder reconvertir tal vez esos niveles que tenemos niveles medios en niveles de sala cuna. Veamos dónde es necesario poder realmente construir una sala cuna. Esos datos tenemos que tenerlos a la mano, tenemos que saber cuál es la demanda real para poder satisfacer la necesidad y el derecho de sala cuna de nuestros niños y nuestras niñas. Sí. Bueno, además, a ver si los planteamientos aquí son... Porque claro, una sala cuna a veces uno puede decir, pero ¿tiene capacidad para atender niños especiales? No. Por ejemplo. No, en eso estamos muy lejos, no existe imposición. Cuando la sala respecto. cuna está en el lugar de trabajo, claro, tiene ventaja de que la puede ir a ver en una primera instancia, pero también tiene el problema que tiene que trasladarse a veces, como en Santiago, 1 hora y media, 2 horas para llegar a la sala cuna. Sí. Entonces, que tiene que ver con otros problemas, Sí. pero que no se consideran. Ahora, a mí hay otro aspecto que ustedes mencionan que me parece de la mayor gravedad, y es que, claro, evidentemente si el Estado va a colocar una cantidad de dinero insuficiente, la única forma de que salas cunas privadas funcionen es con copago. Sí. El proyecto establece que no va a haber copago, pero la realidad es otra. La realidad es otra, o sea, nosotros... Pero si el costo es decir, hay dos posibilidades. Sí. O se da un mal servicio o hay copago. Porque Sí. si la cantidad no alcanza, no hay alternativa. Sí. Acá se precariza con este proyecto, se precariza lo que ya es precario. La educación inicial, educadoras de párvulo, técnico en párvulo, administrativo, auxiliares de jardines infantiles, somos una de las instituciones públicas y del sector privado más mal pagadas. Más de un 94% mujeres. Si este proyecto, ¿cierto?, se aprobara como está establecido, aumentaría la precariedad. ¿Por qué? Porque ¿dónde van a rebajar las salas cunas particulares? Principalmente en las remuneraciones. Y las remuneraciones ya son bajas. Hay un descontento muy grande por parte de las educadoras de párvulo y técnicos en párvulo. No hay un incentivo, no hay una motivación para poder seguir entregando educación inicial, porque las remuneraciones son demasiado bajas y la responsabilidad es demasiado grande. Entonces, cuando en Junji, en Integra, en BTF, ya están las salas cunas particulares, se trata de reclutar técnicos en párvulo, educadoras de párvulo, cuesta un montón, porque efectivamente no tenemos profesionales, que es otro dato que hay que tener en consideración. Este proyecto, así como lo establece, no van a tener las profesionales ni los profesionales necesarios para poder entregar una educación de calidad. Hoy en día en Junji no tenemos técnicos en párvulos y es una realidad. Contarle a usted que cuando se nos enferma un técnico en párvulo en un nivel de sala cuna donde los coeficientes técnicos son una técnico en párvulo para siete niños, niñas, si se nos enferma ese técnico y tiene una licencia de 1 día o de 7 días, no se reemplaza. Eso significa que las otras 2 que quedan en la sala tienen que hacerse cargo de estos 7 niños y niñas. Y esa es una realidad, porque no tenemos técnicos en párvulo para poder reemplazar en nuestros establecimientos. Y se hace lo imposible para poder atender a los niños. Se cambian funcionarias de un nivel a otro, se hace de todo. La directora se hace cargo de ese nivel. Pero ¿qué pasa en la sala cuna particular? ¿Se reemplaza cuando una técnico se enferma? No, difícil. Difícil, ¿cierto? Entonces, a eso nosotros apelamos. Nosotros, como instituciones públicas, podemos por lo menos cautelar y ver la realidad y saber dónde falta y poder hacer algo. Pero en salas cunas particulares no podemos hacer nada. Entonces, acá tenemos que dar un salto en educación inicial. Y el salto es hacia la calidad, hacia realmente tener una institucionalidad en donde el valor párvulo, el valor lactante sea el mismo.
Porque hoy en día, Junji entrega un valor, Fundación Integra entrega otro, y los jardines infantiles BTF entregan otro. Los niños valen distinto de acuerdo a la institución que le entrega la educación. Y eso no puede ser. El Estado tiene que cautelar y entregar los recursos necesarios para entregar una educación de calidad a todos nuestros niños y nuestras niñas. Y también condiciones laborales idóneas para nuestros funcionarios. Infraestructura. Cuando hablamos de que los jardines infantiles no cuentan con reconocimiento oficial, es porque también hoy en día tenemos jardines infantiles que tienen techos de asbesto. Que están prohibidos hace no sé cuántos años. Que están prohibidos hace muchos años, con lo tóxico y cancerígenos que son. 20 años más, yo creo, no sé. Tenemos establecimientos con termitas. Que claro, hay que hacer todo un esfuerzo dentro de la Junji, dentro de Integra, de los jardines infantiles BTF, para poder cautelar que esto no siga sucediendo. Pero necesitamos recursos. Ministra de Educación, a usted le hablo, a la subsecretaria de Educación Parvularia, a nuestro presidente. Necesitamos recursos para la educación pública. No podemos seguir estando abandonados. Hay que ver las condiciones de infraestructura que tenemos en nuestros jardines infantiles, en los establecimientos de educación básica, en enseñanza media. Sandra, una pregunta. ¿Cuántos son los ingresos de los profesionales del área? Mire, en promedio, donde más crecimos fueron los jardines infantiles BTF. Ya, porque hoy en día quien lleva el mayor porcentaje de cobertura son los jardines infantiles BTF. Por ahí crecimos y por ahí es donde se entregan las peores remuneraciones a nuestras funcionarias y funcionarios. Estamos hablando de técnicos en párvulo que reciben de sueldo líquido a veces menos de los 300.000 pesos. Eso. Esa es la realidad en que miles de trabajadoras y trabajadores de la educación inicial estamos expuestos hoy en día. Y es la realidad también de miles de salas cunas particulares y jardines infantiles. Porque nosotros, las instituciones públicas, somos el referente para los privados. Y si las instituciones públicas no tenemos condiciones laborales como corresponde, no entregamos las remuneraciones que corresponden para esta educación inicial, difícilmente los privados van a entregar una mejor remuneración. Entonces, es allí donde se debe avanzar, a tener una sola institucionalidad. No puede ser que exista Junji, Fundación Integra, los jardines infantiles BTF con más de 350 entidades que todas operan de diferentes formas, con diferentes tipos de contratos. Nosotros los públicos, estatuto administrativo, los municipales, estatuto municipal, los códigos del trabajo. Entonces, es una mezcolanza de esto y este proyecto entra a enrarecer, a complicar, a entregar otra vía de financiamiento, un voucher en donde vamos a tener en jardines infantiles que vamos a entregar vía de transferencia de fondos, vamos a entregar otros que vamos a entregar con el voucher de sala cuna universal. A uno le vamos a entregar 250, al otro le vamos a entregar 300, a otro, o sea, de verdad es que tenemos que apelar a un solo valor para todos nuestros niños y niñas. O sea, no puede ser que haya distinción si la madre trabaja o no trabaja, si cotiza o no cotiza. Acá debemos velar por los derechos de los niños y de las niñas. La defensora de la niñez fue categórica en el rechazo de este proyecto en la Comisión de Educación del Senado, porque esto no vela por los derechos de los niños y de las niñas, no cautela calidad. Busca apoyar mujeres que trabajan con contratos. Ella dio un ejemplo muy categórico. Si esto se aprueba, vamos a ir por un Sename 2. Porque es tan atractivo, ¿cierto?, contar con dineros del Estado, pero ojo, que no son dineros del Estado, son dineros de todos los trabajadores y trabajadoras de nuestro país. ¿Por qué? Porque esto se financia con una cotización adicional que va a entregar cada trabajador un 0,01% de su remuneración bruta.
y un 0,01% que va a entregar el empresario, el empleador. Pero, además, se va a entregar un monto, que es por parte del Estado, pero que se va a tomar del Fondo de Seguro Cesantía, de los excedentes del Fondo de Seguro Cesantía. Entonces, al final de cuentas, quien va a financiar este proyecto, que no es de Sala Cuna Universal, somos todas y todos los trabajadores de este país. Si tenemos excedente en el Fondo de Seguro Cesantía, bueno, veamos qué hacemos, pero velemos por una educación de calidad en el nivel de Sala Cuna. Pensemos que también el Fondo de Seguro Cesantía fue creado para otra cosa. Es otra cosa. No, Entonces, es mezclar peras con manzana, y de verdad que no es la vía. La vía es poder avanzar, es construir una real política de Estado de educación. Y eso es lo que no tenemos. No podemos pretender que por cada gobierno que tengamos diferentes políticas. Unos apelan al aumento de cobertura, otros apelan a calidad, otros apelan a privatizar. O sea, de verdad que tenemos que tener una política de Estado, no una política de gobierno. Sandra, para terminar, ¿qué crees tú que, dadas las circunstancias actuales, qué es lo que ustedes esperan? Que se rechace. Que se rechace o que se retire O sea, le hemos pedido en reiteradas ocasiones al presidente que por favor baje este proyecto. Es hora de que se escuche la voz del pueblo, de miles de trabajadoras y trabajadores, académicos, especialistas. Nuestra Premio Nacional de Educación, educadora de párvulos, la señora María Victoria Peralta, lo ha dicho en varias cartas. Lo ha dicho la defensora de la niñez. Lo han dicho académicos de la Universidad Católica, de la Universidad de Chile. Lo hemos dicho los dirigentes de educación de todos los gremios. Se lo han dicho las trabajadoras y los trabajadores hoy en día, que están todos movilizados por este proyecto, porque saben las consecuencias de este proyecto, pero las consecuencias para nuestros niños y nuestras niñas. Si estuvimos y estamos en las calles, en las marchas, en las convocatorias, haciendo cacerolazo, poniendo carteles en nuestros jardines infantiles, de Arica a Punta Arenas, es por nuestros niños y por nuestras niñas, es por velar por la calidad, es porque de una vez por todas la educación inicial sea tema en nuestro país y se entreguen los recursos necesarios para entregar una educación de calidad a nuestros niños y nuestras niñas. Eso es lo que nosotros apelamos. Bueno, Sandra, por lo menos se rechazó en la Comisión de Educación del Congreso, pero queda camino, queda Hacienda. Sabemos que eso es solo un primer paso para rechazar el proyecto de ley, pero claramente se requiere un nuevo proyecto de ley. Sí, hay que construir un nuevo proyecto de ley desde la educación inicial, desde las instituciones de educación parvularia y con la participación de académicos, con la participación de dirigentes, de los trabajadores, de los conocedores de la educación inicial, no desde el mundo del trabajo. Muchas gracias. De nada, muchas gracias a ustedes por darnos el tiempo para poder dar nuestra posición.